Esto es Secla Comunicaciones y lo viviste por Minuto Femenino. ¿Hacemos foto primero? Yo estaba de frente, vino Celeste, me tiró el caño y quedó una dividida que la corrí, la tenía de espalda, le tiré así a lo que salía y bueno, salió, pero nada, fue suerte creo. Para mí que fue un poco con empate, fue con Arce, fue una acá que le tiré yo y después bueno, la misma jugada me lo tiró ella, me la devolvió allá. Ayer tuvimos la despedida de una compañera de Mafe que nos acompañó ya hace 3 años en el grupo y la verdad que pega fuerte en todas que se haya ido y nada, fue una persona muy importante para todas y para el grupo y bueno, la vamos a extrañar y ayer le habíamos dicho que si metíamos un gol íbamos a mostrar su cara. Soy una persona que siempre se enoja mucho porque no me salen los goles y justamente antes del gol, en una salgo corriendo como loca y Lucas me dice, no corras como loca que están todas atrás y vuelvo, me queda un rebote, le pego, entra entre las piernas de la arquera y bueno, lo grité con todo porque me saqué la mufa hace 2 partidos que vengo que se me da, por suerte se me dio. Volver a competir siempre es lindo, obviamente que se iba a sentir después de 8 meses en cuarentena, entrenando en casa, pero bueno, nos pudimos amoldar un poco a lo que es el torneo, nos faltaba un montón, pero bueno, es importante que se haya dado un torneo así tan corto para empezar a agarrar roce para bueno, el año que viene. Principalmente lo que nos faltó fue patear más, atacar más, animarnos a atacar más, que en el primero y en el segundo partido por ahí no nos animamos, somos un plantel totalmente nuevo, hay que acomodarse, conocerse y en este partido pudimos hacer eso, aplicar cosas que por ahí nos faltaba en el primer y segundo partido, pero creo que vamos por buen camino.